Ezequiel, capítulo número 13. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo: paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial. Enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en lo que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetizan contra ellas, y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo y mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan? Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como las aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano.
y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo entristecí, y fortalecisteis la mano del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Vamos a orar. Dios eterno, a través de nuestro Señor Jesucristo, oramos para que usted sea glorificado por medio de la exposición de su palabra, para que a través de su palabra usted nos alerte, para que usted a través de su palabra nos haga vigilante, nos haga estar atento al discernir cada enseñanza, cada palabra que los hombres profieren. Oramos para que su nombre sea exaltado, el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que su iglesia sea edificada, para que seamos fortalecidos, animados, consolados, exhortados, Señor, por medio de su palabra. Oramos para que el Señor, nuestro Dios, quien nos habla por medio de su palabra, sea glorificado en medio de su pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, cuando vemos este capítulo número 13 del profeta Ezequiel, debemos entender que él está cautivo en Babilonia. Y el cautivo en Babilonia recibe su llamado profético. Y el profeta Ezequiel, de los varios mensajes que Dios les da este del capítulo número 13. Capítulo número 13. Donde él declara un juicio en contra de los falsos profetas contemporáneos a él, que aún estando cautivos en Babilonia, recibiendo las consecuencias de sus pecados del pueblo de Israel, continuaban enseñando, profetizando mentiras. Entonces Dios envía esta palabra de juicio a través del profeta Ezequiel para estos falsos profetas. Y en el día de hoy, yo quiero que a través de este capítulo número 13, nosotros nos enfoquemos en ver algunas características que nos muestra el texto bíblico de los falsos profetas. Algunas cualidades que nos muestra la palabra del Señor de los falsos profetas, para que nosotros estemos alerta. Esa era la intención del Señor, para que su pueblo no sea engañado, para que su pueblo logre discernir la verdad de Dios y no crea todo lo que se dice en el nombre de Dios, siendo que Él no ha hablado, como es lo que acontece aquí en el capítulo número 13. Entonces nosotros vamos a ver algunas características. Y para comenzar yo quiero que veamos los versículos del 1 al 3 y después el 17. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han
visto. Versículo número 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. La primera característica que nosotros vemos en este capítulo número 13 de los falsos profetas es que ellos profetizan de su propio corazón. Cuando nosotros vemos el rol de un profeta en el Antiguo Testamento, consistía en lo siguiente, en hablar lo que Dios le enviaba a hablar. El profeta era un portavoz de la voz de Dios. Él anunciaba al pueblo lo que Dios quería anunciarles. Entonces, estos falsos profetas en sí, lo que estaban haciendo era una contradicción. Porque ellos no estaban hablando lo que Dios quería que hablaran. Ellos estaban hablando de su propio corazón. Ellos estaban hablando de sus propios deseos. Ellos estaban hablando desde sus propios sentimientos. Ellos estaban hablando lo que el pueblo muchas veces quería oír. Pero no era la palabra del Señor. Y lo interesante aquí es que hay una paradoja. Los profetas hablaban en el nombre de Dios, pero Dios no les había hablado. Sin embargo, ahora Dios, por medio del profeta Ezequiel, les estaba hablando. Ahora los profetas estaban recibiendo, esos falsos profetas, estaban recibiendo una palabra de Dios por medio del profeta Ezequiel. Pero ¿cuál era el pero? Que esa palabra era una palabra de juicio. Y el versículo número 13 dice así: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y no han visto. Ese ay continuamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando vemos ese ay, es un ay que implica una sentencia, que implica un juicio. Y cuando hay un ay, valga la redundancia, suena similar, mas no es la misma palabra. Entonces, cuando encontramos en la Biblia un ay, es una sentencia de la cual no hay vuelta atrás. Entonces, estos falsos profetas profetizaban desde su corazón, desde sus pensamientos. Ellos estaban profetizando cosas que ellos estaban imaginando, tal vez que ellos querían, pero que estaban nacidas desde su corazón, y luego decían que era en el nombre del Señor. ¿Y no es eso mismo lo que ocurre en la actualidad? ¿Cuántas falsas enseñanzas? ¿Cuántas falsas predicaciones que nacen desde los corazones de los hombres? Y después te colocamos el rotulado, que viene de Dios. Pero no ha venido de Dios. No viene de la palabra del Señor. No sale desde la Escritura. Porque ahora, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, las Escrituras nos muestran en el libro de Hebreos que Dios en el pasado habló de muchas formas, pero ahora ha hablado a través del Hijo, y todo lo que el Hijo habló está en su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hablar, la palabra, lo que Dios ya registró en estos 66 libros. Todo lo que nosotros hablemos fuera de las Escrituras no tiene nada que ver con Dios. Entonces estos falsos profetas profetizaban desde su corazón, desde sus deseos.
Y estaban dando al pueblo lo que el pueblo quería oír. Entonces, una de las características de los falsos profetas es que hablan desde su corazón, desde sus emociones, desde sus deseos, desde su voluntad. Y no lo que Dios quiere que hable. En este caso, en los días actuales, no hablan lo que está en la palabra de Dios. Segunda característica la encontramos en el versículo número 4. Vamos a leer el 4 y el 5. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Que vemos aquí específicamente en el versículo número 4. Como zorras en el desierto fueron tus profetas. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? ¿Qué quiere decir aquí Dios a través del profeta Ezequiel? Las zorras eran aquellos animales carroñeros. Cuando usted ve un animal carroñero, es aquel que come de lo que ya está muerto. Y cuando usted ve animales carroñeros que encuentran alguna presa muerta, ¿qué es lo que hacen? Pelean por esa presa. Ellos no quieren compartirla, quieren para sí mismo, comérsela totalmente, completamente. Y esa es la idea de Dios aquí. Esa es la idea del profeta Ezequiel aquí, cuando nos dice que los falsos profetas fueron como zorras, son esos animales carroñeros que solo piensan en sí mismos. Característica de los falsos profetas, solo piensan en sí mismos. Cuando vemos, entonces conectamos la primera exhortación, que hablan desde su corazón. Segundo, ¿por qué hablan desde su corazón? Porque solo piensan en sí mismos, solo piensan en su bien. Son egoístas, ambiciosos e insensibles. ¿Usted ha visto a aquellos que hablan de la teología de la prosperidad? Aquellos que predican sobre la teología de la prosperidad. Tienen este mismo perfil. Son egoístas. ¿Por qué? Porque solo piensan en satisfacer su propio bolsillo. No están pensando en el pueblo. No están pensando en el hermano pobre, en el necesitado, en el afligido, en el enfermo. No están pensando en el avance del reino de Dios, que el evangelio, en invertir para que personas sean alcanzadas. No piensan en eso. ¿Piensan en qué? Dinero. En que les hacen falsas, y ahí se une con la primera exhortación, la primera característica. Desde su corazón le hacen falsas promesas en el nombre de Dios y le dicen, da 10, Dios te va a dar 100. Y lo único que quieren es apoderarse de su bolsillo. ¿Por qué? Porque están pensando en sí mismos, en utilizar ese dinero para satisfacer sus deseos egoístas, ególatras, a costa del pueblo de Dios. Y esa es una característica de los falsos profetas, mis hermanos. Son egoístas, piensan en sí mismos, no tienen temor alguno en engañar, en extorsionar, en chantajear a la gente. Y luego decir que están hablando en el nombre de Dios. Están hablando para simplemente satisfacer sus deseos egoístas, ambiciosos, sensibles. Ellos no están pensando así como a veces nosotros aquí pensamos no sé, reunir algún recurso y poder tener una comunión, después compartir. No, ellos no están interesados en almas. Ellos no están interesados en comunión. Ellos están interesados en ¿qué? En su mansión, en sus jets privados, en conseguir y agrandar su fortuna. En sí mismos. No están interesados en el amor al prójimo. Entonces,
Eso era lo que estaba ocurriendo aquí con Ezequiel. En el tiempo de Ezequiel, estos falsos profetas eran egoístas, ambiciosos e insensibles. ¿Qué más? Versículos 10 y 16. Del 6 en adelante va a hablar lo mismo que voy a hablar ahora. Es la misma idea, una y otra vez vuelve a recalcar esto mismo que encontramos en el 10 y en el 16. Dice así: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto. 16. Y los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Aquí el versículo 10 y 16 nos muestra que ellos traen un mensaje de paz. Estos falsos profetas traen un mensaje de paz. Pero ¿cuál es el pero? Cuando nosotros oímos sobre paz, ¿quién no quiere oír de paz? ¿Quién en este mundo caído no necesita de paz? ¿Quién en este mundo caído no anhela paz? Es más, Jerusalén, siendo cautivos en Babilonia, ¿qué es lo que anhelaban? Paz, tranquilidad. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos traían un mensaje de paz desde su propio corazón. Ese mensaje de paz no provenía de Dios. Ellos hablaban paz y paz cuando el Señor de los ejércitos no había hablado sobre paz. Traían un falso mensaje de paz. Una falsa predicación sobre paz. Y es por eso que cautivaban al pueblo. Es por eso que atraían al pueblo. ¿No es eso mismo lo que ocurre actualmente? Cuando usted oye la predicación incluso al aire libre. No es un mensaje de paz, pero no es el evangelio de paz centrado en la obra de Cristo, sino un mensaje de paz que simplemente alivia los dolores momentáneos de este mundo. No es un mensaje de paz que trasciende, no es la predicación del evangelio de la paz. Es aquella predicación cuando dice: ¿estás enfermo? Ven a Cristo, Dios te puede sanar. ¿Estás triste? Ven a Cristo, Él te puede consolar. ¿Estás desanimado? Ven a Cristo, Él te puede animar. ¿Estás sin casa? Ven a Cristo, Él te puede dar casa. ¿Estás sin esposa? Ven a Cristo, Él te puede dar esposa. Y ese es el evangelio que predican en el nombre de Dios. Un falso mensaje de paz. Un falso mensaje de paz. Falso mensaje de paz. Mis hermanos, cuando vemos ese falso mensaje de paz, está continuamente relacionado con esos discursos motivacionales que vemos hoy, trayendo una paz donde el hombre es una víctima, ese evangelio antropocéntrico, donde el centro de todo es el hombre, ese evangelio humanista, donde Dios te necesita, donde Dios depende de ti, Dios te quiere dar paz y tranquilidad, y Dios es amor, como decía un falso cantante cristiano. Dios quiere darle un beso y un abrazo a todos. Un falso mensaje de paz. Ese no es el Dios de las Escrituras. Ellos anuncian paz, paz. Cuando Dios no ha dicho paz, ¿qué es lo que dice el profeta Ezequiel aquí? ¡Ay de los profetas! Está hablando de un juicio. El pueblo de Dios estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, idolatría,
Y estos falsos profetas se seguían levantando, anunciando paz. Cuando el Señor estaba llamando a su pueblo ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepentimiento, mis hermanos. Ellos decían paz. Es decir, ustedes no necesitan de arrepentirse. Ustedes no necesitan de confesar sus pecados. Dios te ama, suficiente. No, mis hermanos. Falso mensaje de paz. Y es así como continúa. Hasta la actualidad, esos falsos profetas continúan anunciando un falso mensaje de paz. Y así hace unos años atrás, una mujer se levanta profetizando a un hombre conocido, un músico cristiano, que tenía un cáncer. Ella se levanta profetizando que Dios le sanaría y que no aceptaba de parte de Dios un no. Entonces proclamaba una profecía. Paz. ¿Qué pasó al tiempo después? Este hombre murió. ¿Te creen que se disculpó? No, se justificó y dio otras excusas. Ella canta y lo que ella canta, muchas iglesias que aún se consideran bíblicas, cantan lo que esa mujer canta. Falso. Mentira, mis hermanos. Engañando, dando una falsa paz. Personas que a veces están con enfermedades terminales y gente viene y le profetiza sanidad y esas personas terminan muriendo, engañando. Falsa paz, mis hermanos. Cuando lo que deberían predicar el Evangelio de Cristo, estar centrado en la eternidad de esas almas. Y que si Dios, por su gracia y misericordia, quiere sanarla, que sea así, pero si es la voluntad del Señor. Entonces, mis hermanos, estos falsos profetas traían un falso mensaje de paz. Nuevamente, versículos 10 y 11 dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. ¿Cuál es la idea aquí, mis hermanos? ¿Cuál es la idea aquí? Estos muros, cuando vemos los muros, ¿cuál es la función de los muros? Cuando usted coloca en su casa muros, ¿para qué está colocando muros? Para proteger su casa. Cuando vemos en el contexto de Ezequiel, ¿para qué se colocaban muros? Para proteger las ciudades de otros pueblos, de otros imperios. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos falsos profetas? Estaban, como dice el texto, recubriendo con lodo suelto. ¿Cuál es la idea? Que el muro tenía un hoyo. Y ellos recubren con una especie de cal, lo cual daba a entender que exteriormente era atractivo, pero carecía de fuerza para soportar los elementos que la recubrían. Imagínese. Usted tiene algo sólido, un muro sólido, esa es la idea, un muro de piedra sólido y que tiene un hoyo y que ellos la recubren simplemente con barro, con cal. No tiene las mismas propiedades, no tiene la misma fuerza, no cumple la misma finalidad, porque aparenta ser parte del muro, aparenta ser piedra, aparenta ser algo sólido que los va a proteger del juicio de Dios. Pero Ezequiel dice, no va a proteger al pueblo de Dios. Ellos van a sufrir las consecuencias de sus pecados. Entonces, ¿qué vemos aquí? Estos falsos profetas que intentan recubrir ese muro, como dice Ezequiel,
tienen una apariencia de que son de Dios. Ese cal, ese lodo, ese barro, aparenta ser parte del muro, pero no es parte del muro. Y es lo que dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Aparentan ser de Dios. Aparentan venir en el nombre del Señor. Aparentan ser iglesias. Estructura de iglesia, nombre de iglesia. Ministerios, grandes ministerios, aparentan, mis hermanos, parecen. Y como decía aquí, yo leyendo, era el comentario de la Biblia Herencia Reformada, es una apariencia atractiva a los ojos. Parece ser bueno, parece ser de Dios, pero en esencia no es. No vienen en el nombre del Señor. No proclaman la palabra de Dios, no predican el verdadero y glorioso evangelio. Son falsos, están engañando. Mis hermanos, aparentan esa piedad, aparentan ser iglesia, aparentan, mis hermanos, provenir de Dios. Pero la esencia misma no es de Dios. No es de Dios. Por dentro, el contenido no es bíblico. Cuando usted comienza a analizar esos mensajes a la luz de la Escritura, usted dice, hay algo que no cuadra. O lo que están diciendo, enseñando a esos falsos profetas, no es verdad. O lo que la Biblia dice no es verdad. Usted empieza, ¿quién se equivoca? ¿O ellos o la Biblia? Obviamente que ellos. Entonces, mis hermanos, tienen apariencia, pero su contenido es veneno. Veneno, tienen apariencia. Usted no necesita colocar en un vaso grandes dosis de veneno para matar a alguien. Con un par de gotas es suficiente. Eso es lo que hacen los falsos profetas. Mezclan partes, versículos fuera de contexto, aparentan ser de Dios, citan las Escrituras, pero cuando usted analiza el texto, hace una exégesis, una hermenéutica del texto, medita en el texto habla de otra cosa. Entonces, mis hermanos, Ezequiel está exhortando aún a que aparenten, aunque intenten decir que el juicio de Dios no va a venir, va a venir. Va a venir. Quinta característica. Usan medios carnales para atraer personas. Versículo número 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Entonces usan medios carnales para atraer personas. ¿Qué estaban haciendo? Vendas mágicas, velos mágicos, cosas atrayentes. Igual que el muro, era algo atractivo, era algo cautivador. Es algo que llama la atención. Son los shows, son las luces, son las obras de teatros. Todo invento, todo anzuelo carnal, para atraer personas. Y no es la predicación del Evangelio, no es la predicación de la palabra del Señor. No son honestos, no son íntegros con el mensaje que Dios dejó registrado en su palabra. Entonces, es un mensaje antropocéntrico, humanista. Presentan a un Dios humanista, un Dios igual que nosotros, un Dios que parece viejo pascuero, que está simplemente para satisfacer tus deseos carnales, mas ese no es el Dios de la Biblia.
Así ocurría en el tiempo de Ezequiel. Hacían vendas mágicas, velos mágicos, cosas para llamar la atención y cautivar las almas. Pero como dice el hermano Paul Washer, ¿qué pasa? Las consecuencias de usar metodologías carnales, humanistas, para atraer gente a la iglesia. El problema verdadero es si vamos a usar métodos carnales para atraer gente carnal a la iglesia, vamos a tener que estar constantemente alimentándolos de forma carnal para que se queden. Entonces la iglesia se adapta, termina adaptándose. Entonces usan métodos llamativos, carnales, ahí a las calles, con letreros, con poleras, Jesús te ama, Dios quiere darte un abrazo. Metodologías humanistas, mis hermanos. Humanistas. Entonces usan medios carnales estos falsos profetas. Y aquí de este versículo 18 podemos sacar por lo menos tres características. Usan metodología carnal. Segunda característica. Cuando vemos aquí que dice el texto, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la exhortación? Los velos mágicos, velos, pero aquellas vendas eran una especie de pulseras, amuletos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Hay influencias demoníacas. Lo que el Señor aquí está trayendo a la luz de que estas falsas profetisas estaban practicando hechicería y brujería. Entonces muchas veces, mis hermanos, no son simplemente estrategias psicológicas, sociológicas, manipulación humana. También detrás de todos esos falsos profetas y falsas profetas hay demonios. Hay influencias demoníacas, mis hermanos. Las Escrituras dicen claramente en el Evangelio, según Mateo, capítulo 24, dicen que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas que harán maravillas, prodigios, milagros, y que si fuese posible, engañarían aún hasta los escogidos. O sea, usted ve ahí un poder operando, trabajando, cuando a veces en algunos lugares es charlatanería, es falso, todo charlatán, sí, pero en otros lugares ocurren cosas extrañas verdaderamente. Ocurren a veces hasta milagros extraordinarios, producto de influencias demoníacas. Entonces, detrás de esos velos, la Escritura dice aquí, son vendas mágicas, velos mágicos, amuletos. Entonces, mis hermanos, otra característica que hay en los falsos profetas es que hay influencias demoníacas. ¿Para qué dice el texto? Para cazar las almas, cautivarlas. ¿Quién está preocupado de eso? Satanás. De engañar, de cautivar. Entonces vemos que habían influencias demoníacas, prácticas de hechicería, brujerías. Séptimo, mis hermanos, que también lo encontramos en este mismo capítulo número 18. Que esta la va a encontrar en todos los falsos profetas. Hacen mercantilismo
comercio a costa de la fe de las personas. Vea lo que dice el versículo 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Escuche la pregunta del Señor. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Esta es la clave. Estaban vendiendo esas vendas, vendiendo esos velos. Estaban haciendo comercio a costa de la fe de las personas. Estaban ganando dinero. Y por eso la exhortación del Señor dice, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Está diciendo, deben ganarse de esa manera la vida. Está preguntando. Estaban ganando la vida de esa manera, comercializando la fe, haciendo comercio a costa de la fe de las personas. ¿Y no es eso mismo lo que ocurre en esos movimientos? Aceite ungido directamente traído de Israel. Eso es lo que venden. Tacos ungidos, mi hermano. Nosotros tenemos el contexto, sabemos mucho del contexto de Brasil. Los para de sufrir, la Iglesia Universal. ¿Cuánta cosa no se vende? Miles de reales. ¿Para qué? Para pasear por la réplica del Templo de Salomón en San Paulo. Comercio. Comercio, mis hermanos. Entonces, están vendiendo, haciendo mercantilismo, vendiendo todo, aceites ungidos. Aprovechándose. No llevan qué cosa más inventar. Paños ungidos. No llevan qué más vender, mis hermanos. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Ezequiel. Estas mujeres, esas falsas profetisas, estaban haciendo vendas mágicas, velos mágicos, comercio a costa de la fe. Estaban utilizando el nombre de Dios para vender ciertos productos que tenían alguna cura que no provenía de Dios. No provenía de Dios. Estaban comercializando. Estaban igual que en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús entra al templo, y Él ve lo que estaban haciendo, ese mercantilismo, vendiendo todo para los sacrificios, era todo un comercio. Y Él dice que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Eso es lo que están haciendo en muchos lugares, vendiendo todo. Vendiendo fe, vendiendo aceites, vendas, velos mágicos, comercializando la fe, donde todo se trata de productos. De productos. Y ya no llevan qué inventar. Cuando si usted empieza a ir por internet a buscar, te va a ver cuánta cosa no inventa. Cuánta cosa no inventa. Mis hermanos, entonces estamos viviendo un tiempo no muy distinto al tiempo de Ezequiel. Estamos viviendo un tiempo no muy distinto al tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando entra en el templo. Estamos viviendo un tiempo donde la fe se ha comercializado a niveles grotescos. Grotescos, mis hermanos. Este mercantilismo, engaños, vendiendo cualquier cosa en el nombre de Dios. La gente comprándola, pensando que por adquirir aquel aceite va a recibir alguna unción especial. Hermano. Entonces,
Esa es la intención del Señor, que oigamos todo esto, veamos estas características que estos falsos profetas profetizan desde su propio corazón, solo piensan en sí mismos, traen un falso mensaje de paz, aparentan ser de Dios, pero usan medios carnales para atraer personas, están influenciados por demonios y hacen comercio a costa de la fe de las personas. Se aprovechan de las personas, se aprovechan del pueblo, engañando. Y octava característica, la última, versículo número 22. Y esa rodea todo, es mencionada otras veces, en algunos pasajes que no leímos, por eso que no hablamos ahí algunos pasajes, pero está esta misma característica. Ezequiel, versículo 22, dice así: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Octava característica de los falsos profetas: son mentirosos. Son mentirosos, mis hermanos. Mienten, hablan cosas que no son verdad, hablan cosas inventadas desde sus propios corazones, traen un mensaje falso, mentiroso, engañador, que es atrayente a la carne de las personas, pero no es la palabra del Señor. No es la palabra del Señor, mis hermanos. Y esa característica la encontramos en gran parte de este versículo, que hablan mentiras, engaño. Están engañando. Son mentirosos. Tal vez algunas personas pueden caer en toda esta enseñanza y ciertamente las repliquen sin un mayor conocimiento, pero aquellos que engañan a gran escala son mentirosos, engañadores. Y también las Escrituras habla que algunos han llegado a tal nivel que, dice las Escrituras, engañan y son engañados. Algunos llegan a tal punto de creer las mentiras que están enseñando. Y Dios lo permite, obviamente. Porque Satanás no va a perdonar. Entonces, mis hermanos, son mentirosos. Hablan mentiras, no hablan la palabra del Señor. Y estos falsos profetas, a los cuales Dios les declaró un juicio, estos falsos profetas que vemos aquí, al final, estos falsos profetas nunca volvieron del cautiverio. Ellos no volvieron. Nunca. Es como Dios les dice, les declara este juicio. Y es lo que vemos. Los falsos profetas serán juzgados por Dios. Al final de este capítulo 13, el versículo número 23 dice: por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Esos falsos profetas en el tiempo de Ezequiel sufrieron las consecuencias de su pecado. El juicio de Dios vino sobre ellos. Es lo que ocurrirá también con los falsos profetas contemporáneos. Porque hablan cuando Dios
no ha hablado. Tal vez usted se pregunte por qué, no sé, yo aquí estoy predicando y a veces uno predica con tanto ímpetu sobre los falsos profetas y habla sobre ellos y los denuncia y habla en contra de ellos. Pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de esto? Algunos llegan a cuestionar, pero ¿para qué hablar de ellos? ¿Por qué? Porque Dios lo manda a hacer. Ocurrió con Ezequiel, usted ve el principio y ve el versículo número 17 que dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza en contra de ellas. O sea, ponte enfrente, denúncialas, dile que están predicando un falso evangelio, anuncia al pueblo de Dios que no oigan sus falsas enseñanzas, no oigan sus falsas profecías, no entren en ese comercio de la fe, que no sean engañados. Mis hermanos, esto no se trata de nosotros, se trata del nombre de Dios. Las Escrituras nos muestran que Dios es 3 veces santo. Ese falso mensaje en el nombre de Dios, ese Dios humanizado, ese Dios carnal, ese Dios que necesita del hombre, es un atentado, ese mensaje en contra del carácter de Dios. Es un atentado en contra de las perfecciones de Dios. Es un atentado en contra del Dios de las Escrituras, de ese Dios que se presenta a Isaías y que se presenta como 3 veces santo. ¿Y cómo vamos a quedar así de brazos cruzados? ¿Cómo nos vamos a denunciar? ¿Cómo nos vamos a hablar? ¿Cómo no nos va a importar el carácter de Dios? Que hablen en nombre de Dios y engañen a las almas eternas. Debemos pensar, mis hermanos, como dice aquí Ezequiel, que estos falsos profetas no están interesados en las almas. Están interesados en sí mismos. ¿Y cómo nosotros los vamos a dejar así tan simplemente que engañen a las personas? Y no nos vamos a levantar y decir, son falsos, son mentirosos. Y no vamos a hablar sobre Cash Luna. Y no vamos a hablar sobre Guillermo Maldonado. Y no vamos a mencionar nombres. Cuando vemos a Juan dando nombre, alerta, tengan cuidado. A Pablo, cuidado. Con Alejandro el Caldelero. Ellos dieron nombres, ellos advirtieron, no dieron argumentos subjetivos en el aire, no. Lo que pasa es que en la actualidad los predicadores no tienen carácter, tienen miedo. No son hombres, no son como Ezequiel, no hablan en el nombre de Dios. Y hablamos cierta cosa y la otra la omitimos. No, mis hermanos, está en juego el carácter de Dios, está en juego la verdad de Dios, está en juego las almas eternas. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrá payasos entreteniendo las cabras. Y eso es lo que estamos experimentando nosotros en este tiempo. ¿Y nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Y vamos a permitir eso? Leonard Ravenhill decía sobre la cultura moderna, sobre los cristianos actuales de su tiempo. Él hablaba, la vida de estos cristianos actuales es una vergüenza para un Dios santo. ¿Cuánto más en nuestro tiempo? Vivimos un cristianismo muy superficial, muy poco comprometido, mis hermanos. Y por eso que no nos interesan estos mensajes. Pero a Dios sí. Estos falsos profetas y falsas profetisas, dice la palabra del Señor, que estaban cazando las almas. Y eso no nos va a conmover. Están engañando, están hablando en el nombre de Dios, están presentando al mundo un Dios que no es el Dios de la Biblia, pero le están poniendo el nombre de Jesús. Están ensuciando el nombre de Dios, mis hermanos. Y eso no lo podemos permitir. Mis hermanos, 1 de Juan 4:1 dice el siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probadlo, examínenlo.
disciernan cuál es nuestra vara para medir. Biblia. John Owen decía lo siguiente: si una profecía, una enseñanza no está acorde a las Escrituras, no es de Dios. Y si esa profecía está acorde a las Escrituras, es innecesaria. Está en la Biblia. Entonces nosotros a veces somos cautivados también por aquello que atrae, esas vendas mágicas, esos velos mágicos, ese muro cubierto de cal. Nos atrae esa apariencia al hombre. Entonces debemos tener cuidado. Como dice Juan, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo lo que dice que proviene de Dios, sino que prueba que verdaderamente viene de Dios. Pruebe que glorifica a Dios. Pruebe que sea el verdadero evangelio. Pruebe que se centre en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Probemos, mi hermano, si eso es de Dios, si glorifica el carácter de Dios, si el centro es la gloria de Dios, la gloria de Cristo, si están preocupados de la salvación de las almas, anunciando el verdadero evangelio, mostrando la justificación por la fe en Cristo, que es lo único que salva a nuestro Señor Jesucristo, nada más. Entonces, mis hermanos, esas son algunas características de los falsos profetas. Engañan. Debemos estar alerta, atentos y anunciar también a este mundo la verdad. Lo que estábamos haciendo ayer es una forma de contrarrestar estas mentiras. Porque una cosa es lo que estoy haciendo yo aquí, exponiendo la mentira. Otra cosa es la otra parte, que es lo más importante, hablar la verdad. Que es lo que nos esforzamos por hacer cada día, mis hermanos. Entonces, estemos alerta, no seamos engañados. Estemos meditando en la palabra, en el evangelio, en el carácter de Dios. El Señor es fiel para guardar a su pueblo. Vamos a orar, mis hermanos.